Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les quiero compartir esta hermosa blusa que está hecha en la talla pequeña, pero la podemos ajustar a cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente 75 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a tejer una cadena. La medida es de un lado, donde comienza el busto debajo del brazo. Vamos a medir de un lado del busto por enfrente hasta el otro lado del otro busto, también debajo del brazo. Y dependiendo de esa medida, es la cadena que vamos a tejer. Comenzamos haciendo un nudo. Yo voy a tejer 40 centímetros. Si quieren pueden contar la cadena. Si no, no la tienen que contar. Solamente van a comenzar a hacer cadenas hasta que alcancen los 40 centímetros o la medida que ustedes hayan tomado. Seguimos haciendo cadenas. Nos va quedando algo así hasta que tengamos la medida. Una vez completamos la medida, a mí con 62 cadenas me quedaron los 40 centímetros que les dije al inicio. Pero como cada una tejemos diferente, deben tomar su propia medida. 62 cadenas para los 40 centímetros. Ahora vamos a hacer dos cadenas extra porque estas son para girar y debemos mantener el mismo tamaño. Hacemos las dos cadenas lazadas, saltamos dos y ahí hacemos un punto, un medio punto alto. Vamos a la siguiente cadena y hacemos un medio punto alto. Esto es todo lo que vamos a ir haciendo en cada una de las cadenas. Yo voy a estar utilizando una combinación de colores y voy a estar cambiando el hilo, pero si ustedes no quieren cambiar el hilo, también lo pueden hacer de un solo color. Así continuamos hasta que lleguemos al final de la tira. Llegamos al final de la cadena, terminamos ahí el último punto, hacemos 1 y 2 puntos de altura. Hacemos lazada y ahora en la parte de atrás de la cadena, este que está aquí es de ese punto. Nos vamos a pasar aquí el primero y vamos a hacer medio punto alto. Vamos a la siguiente solo a la parte de atrás de la cadena y hacemos el medio punto alto. Así vamos a continuar repitiendo punto sobre punto. Sacamos, cerramos. Lazada, sacamos y cerramos. Para que nos vaya quedando esta pequeña cadena en este lado que se ve como más bonito que si queda el tejido totalmente plano. Tomamos la parte de atrás de la cadena y hacemos el medio punto alto. La parte de atrás y medio punto alto. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al final al otro lado. Cuando lleguemos al final al otro lado volvemos a levantar dos cadenas, giramos y continuamos trayendo medios puntos altos por la parte de atrás de la cadena, siempre en la parte de atrás de la cadena. El largo vamos a tejer la misma cantidad que lo que hicimos al inicio. 40 centímetros también los vamos a hacer de largo. Y como yo voy a estar utilizando 4 colores, lo voy a dividir en 10 centímetros. Cuando tenga 10 centímetros del color blanco, no importan las vueltas que sea, voy a cambiar el color y ya regreso para mostrarles. Una vez completamos 8 vueltas en total, 2, 4, 6 y 8, lo medimos y ya tenemos 10 centímetros. Como vamos a tejer 40, tenemos 10 y voy a usar 4 colores, son 10 centímetros de cada uno, así que ya no tengo que contar las vueltas, son 8 vueltas de cada color. Llegamos aquí al final, terminamos con el color blanco y cortamos la hebra, la voy a cortar así de pequeña. Ahora voy a deshacer ese punto para unir el próximo color con un nudo invisible. Hacemos una vuelta, 2 vueltas y luego el nudo. Apretamos, cortamos el exceso
Si ustedes lo quieren unir de otra forma, también lo pueden hacer, terminar y comenzar con el próximo color. Ahora terminamos ese último punto que deshicimos y comenzamos con el azul. 1 y 2. Giramos y continuamos haciendo exactamente lo mismo. En el primer punto, un medio punto alto. Siguiente, en la parte de atrás, medio punto alto. Es todo exactamente igual. Lo único que va a cambiar es el color. Vamos a la parte de atrás de la cadena, sacamos y hacemos el medio punto alto. Parte de atrás de la cadena, sacamos y hacemos medio punto alto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo. Cuando completemos la vuelta de color azul, unimos con el siguiente color y así hasta completar todos los colores y el tamaño. Una vez tenemos los 4 colores, los vamos a medir. Tenemos igual 40 centímetros, 10 por cada color y nos queda como si fuese una pieza cuadrada. Terminamos aquí en la esquina, ese último punto. Ahora yo voy a hacer puntos bajos en cada una de las vueltas. Así hacemos un punto bajo y donde está la separación de una vuelta con la otra, un punto bajo. Siguiente vuelta, punto bajo. En la separación, punto bajo. Nuevamente, punto bajo y así vamos haciendo por todo el borde puntos bajos. Esto es para que nos quede una terminación mucho más bonita, aunque así no se ve mal. Vamos a completar puntos en todas las vueltas. Cuando llegue aquí voy a cortar el hilo y lo voy a hacer con amarillo para no seguir con verde porque se va a notar feo. Luego cortamos el hilo, seguimos con el azul y hasta que lleguemos aquí al color blanco para hacer las tiras que la van a amarrar. Una vez llegamos ahí, justo a la esquina, si quieren pueden continuar haciendo estas cadenas, pero como ya las tenemos bien, yo no las voy a hacer. Lo que voy a hacer es cortar la hebra, hacer el nudo y luego lo voy a esconder así por dentro. Pero como les dije, si ustedes quieren continuar haciendo las cadenas, no hay problema. Ya terminamos ahí, ahora voy a comenzar en esta esquina y voy a repetir lo mismo. Las líneas de color blanco, azul, hasta que lleguemos al verde. En el verde tampoco le voy a hacer en la parte de abajo porque tiene sus cadenas perfectas. Esto solamente es en los lados para que el borde nos quede más bonito. Una vez ya completamos los dos lados, yo iba a tejer la cadena aquí justo pegado, pero lo voy a hacer un poquito diferente. Esto va a ir así en diagonal, con estas puntas hacia atrás y la punta de color blanco hacia arriba, hacia el pecho. Como les dije, pueden tejer la cadena de ahí, tejen la cadena y la otra cadena para usarla para amarrar en el cuello. Pero no me gustó mucho cómo se veía así la punta tan recta y yo lo voy a hacer así. Voy a doblar que quede un poquito así como plano. Ahora con una aguja lanera vamos a dejar un espacio aquí porque tenemos que pasar la cadena. Vamos a tomar un punto, vamos a tomar este para dejar un espacio un poquito más grande para que pase la cadena. Yo lo voy a coser con una aguja lanera que es súper fácil, pero si no tienen lo pueden hacer con el mismo gancho. Vamos a ir pasando así y dando puntadas. Toman un punto en la parte de abajo y un punto en la parte de arriba y van dando puntadas. Como estamos utilizando el mismo color, no tiene que quedar perfecto, miren, porque no se nota para nada. Así vamos a hacer ahora. Terminamos de coser en este lado. Hasta este punto porque tenemos que dejar el espacio para pasar la cadena. Ahora solamente vamos a hacer unos cuantos puntos. Yo lo voy a hacer hacia atrás para no tener que amarrarlo. Listo. Así nos queda. Ahora cortamos el hilo y nos queda así. En vez de una punta recta como esta, nos va a quedar así un poquito cuadradito. Tejemos una cadena. Yo tejí la mía de 150 centímetros de largo. Ustedes pueden probarla y tejer el largo que ustedes quieran.
En este lado voy a pasarlo primero con la aguja. Lo voy a hacer con la aguja más grande para que no se vaya a pegar. Tomamos ahí, pasamos la cadena. Nos aseguramos que pase bien de un lado al otro. Así. Ya tenemos la cadena. Y ahora yo le voy a colocar unas perlas como decoración. Esto es opcional. De estas que son para ponerlas en el cabello, que tienen agujeros grandes, y las voy a colocar en el mismo orden que los colores. Voy a comenzar con el color blanco. Voy a colocar 2 de color blanco, luego 2 azul, como tienen un agujero bien grande son fáciles de colocar, 2 amarillo, y para terminar los 2 verdes. Y las vamos a correr hasta ahí. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Terminamos de colocar las perlas. Ahora vamos a virar la blusa por el lado del derecho. Así es como nos queda. Esta cadena la vamos a pasar por el cuello. La cruzamos y vamos a colocar una punta en este lado del color verde y la otra en la punta del color blanco. Y ya luego la amarramos así. Las 2 puntas van a quedar así en la espalda, amarradas con un lazo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor no olviden apoyarme con un like y suscribirse para ver el próximo proyecto.